Dios bendiga a todos los oyentes de Belén Estéreo. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. Bendiciones. La reflexión de hoy la he titulado Una vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, desde el verso 1 en adelante, y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas agradables ante tu presencia. Señor amado, ayúdanos a hacer morir en nosotros lo terrenal y la carne pecaminosa en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, hermanos en Cristo y amigos que están en sintonía, el Señor nos habla en esta hermosa hora de que llevemos una vida en el Espíritu. Por eso la Escritura nos aconseja que hagamos morir lo terrenal en nosotros, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Esta es una palabra poderosa que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren el complemento de este verso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es llevar una vida en el Espíritu? ¿Y qué es llevar una vida en la carne? ¿A dónde nos lleva llevar una vida en la carne? ¿Y a dónde nos lleva al final una vida en el Espíritu? Aleluya. La vida en la carne es la vida bajo las pasiones desordenadas de este mundo. Voy a ser directo. Aquel que anda en borracheras, anda una vida en la carne. Aquel que anda en pleitos, anda una vida en la carne. Aquel que anda con una y otra mujer, lleva una vida en la carne, duélale a quien le duela. Así es la palabra. Por eso la palabra hoy es para limpiarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos la sabiduría y el entendimiento y mostrarnos el camino. ¿Qué es el significado de llevar una vida en el Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si ya Dios envió a su Hijo, murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, su sangre nos limpia de todo pecado, y si Él ya nos limpió, la recomendación en esta hermosa hora es que mantengamos limpios del pecado. No nos revolquemos con el pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado en usted, amado oyente, el pecado en mí tiene que estar condenado en Cristo Jesús de Nazaret, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario vivir una vida espiritual. Nuestro Dios es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por eso muchos no vienen al Evangelio de Cristo, porque lo llaman locura. En fin, no pueden entender el por qué nos gozamos nosotros en Cristo Jesús, que ya no andamos conforme a la carne. Mi vida pasada era una vida
atada a las pasiones deleitosas de la carne, mujeres, tragos, placeres. Y cuando esas pasiones desordenadas gobiernan una vida, es imposible mirar a la luz del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo de Dios desciende ahora sobre tu vida que andas viviendo sobre los deseos de la carne que te gobiernan, que quieres llevar una vida en el Espíritu y no has podido. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día de salvación que Dios ha determinado para ti. El Señor quiere librarte, el Señor quiere salvarte. Aunque estamos en fin de año, no te dejes consumir de esos deseos pecaminosos. El cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Llevemos una vida en el Espíritu, no andemos conforme a la carne, porque dice la Escritura en Colosenses capítulo 3 verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira esto tan hermoso. Habemos muerto ¿a qué? Al pecado. Si habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá en el cielo no va a haber parrandas, allá en el cielo no va a haber deseos malos. Busquemos las cosas santas, lo que le agrada al Señor. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice la palabra, aquellos que habéis recibido al Señor, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nadie nos podrá tocar, pero es necesario que nosotros decidamos qué hacer. Si llevamos la vida todavía inclinados a los deseos de la carne, o nos inclinamos a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, al congregarnos. Porque dice la Escritura: y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más y cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca la venida del Señor. Escapa por tu vida. No es tiempo para perder, no hay tiempo para perder. Es tiempo de enderezar lo torcido en nuestras vidas. Es tiempo de autoanalizarnos. Es tiempo para mirar en qué estamos fallando al Señor y qué áreas de nuestras vidas están siendo gobernadas todavía por la carne, para matarlas con el Espíritu. Porque dice la Escritura que cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero para esto tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Aquellas cosas que de la carne nos apasionan, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice la palabra del Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No provoquemos al Señor a ira. Si le ha fallado el Señor, hermano, este es un momento para pedirle perdón al Señor. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a hacer morir esas cosas terrenales. Ayúdame a llevar una vida en el Espíritu agarrado de ti. De pronto usted que ha fallado, de pronto usted que ha pecado y Satanás te ha dicho que no sigas más, hoy te invito en el nombre de Jesús: levántate, levántate y pelea la batalla, porque tú puedes llevar una vida en el Espíritu. Te habías apartado de lo malo, pero caíste. Hoy el Señor te dice: levántate, levántate y no lo vuelvas a hacer. Levántate, búscame más, te dice el Señor. Búscalo en ayuno, búscalo en oración. Corta con el pecado, aquellas cosas que te hacen daño a tu vida espiritual. Corta con ellas de una. Señor amado, ayúdanos. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. A veces estamos fuertes en unas áreas, hermanos, y a veces tenemos otras áreas débiles. Pero el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Dice la Biblia en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque nuestras fuerzas se acaban, las fuerzas del Señor son infinitas. Las fuerzas del Señor jamás se acabarán. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es momento de lamentarnos, iglesia. Es momento de afirmarnos.
La venida del Señor está cerca. Es momento de purificarnos, de lavar y limpiar nuestros vestidos, vestirnos con vestiduras blancas que representan la santidad de Dios. Hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. Fuera de mi vida fornicación, diga el amado oyente que me está escuchando. Fuera de mí toda impureza, toda pasión desordenada, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Todos malos deseos y avaricias, fuera en el nombre de Jesús. Idolatría, pasiones desordenadas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Hoy declaro que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Mira esto tan hermoso. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Qué hermoso, aleluya. Señor, gracias porque Dios nos mira a través de Jesús. Gracias porque el Señor nos mira a través de la sangre que Jesucristo derramó y nos limpió y nos justificó. Por el contrario, ya estuviéramos todos destruidos. Pero tan hermoso es el Señor que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a seguir. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8, 6 y 7, perdón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Así que esas cosas de la carne no le agradan a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas que son agradables a Dios. Las cosas que nos invita el Espíritu Santo a orar, a interceder, a estar haciendo la voluntad santa de Dios, amarnos los unos a los otros. Y a los que viven según la carne, y los que viven según la carne, dice el verso 8, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, iglesias, no vivís según la carne. Mas vosotros, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de él. Pero si Cristo en verdad está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos te levanta, hermano, que te has desanimado, porque has fallado, porque has caído. Levántate, retoma el camino, ven a Jesús y lleva una vida agarrada de Él. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, gloria a Dios. Así que por el Espíritu Santo es más fuerte que la carne. Satanás te dice en el oído, la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Dile, el Espíritu, la verdad, está presto. Y Romanos 8:26 nos enseña que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque ya no tenga fuerza, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador, a quien el Padre envió en el nombre de Jesús, Él nos dará la fuerza para continuar. Él intercede por nosotros. Ora, aunque no tengas fuerzas. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayúdame a esforzarme más. Ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Dile, Señor, perdóname porque he llevado una vida sujeta a la carne. Perdóname, Señor, porque te he fallado muchas veces. Pero aunque te he fallado, sé que permaneces fiel. Dile, Señor, dame una nueva oportunidad. Pero eso sí, hermano mío, renuncia al pecado y corta con eso ya. En esta temporada de fin de año no hay que estar celebrando Navidad, porque la Biblia no nos manda a celebrar Navidad. La Biblia nos manda que busquemos las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice que seamos llenos de su Espíritu Santo, que lo busquemos como se busca el oro y la plata. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El Espíritu Santo está presto.
Levanta tus manos allí donde estás, levántalas, levántalas. Hoy el Señor nos invita a que llevemos una vida en el Espíritu. Y si es en el Espíritu, hoy vas a recibir nueva fuerza. El Señor le va a dar fuerza a aquel que no tiene fuerzas, aquel que se humilla ya en su habitación, aquel que doble sus rodillas y levante sus manos y diga: Señor, reconozco que áreas de mi vida están gobernadas por la carne. Necesito que me des fuerza. Aunque quizás no has pecado, pero lo has pensado hacer, dile: Señor, perdóname, limpia mis pensamientos, limpia mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida apartada del pecado y de la carne. Señor Jesús, ten misericordia de todos nosotros. Señor, reconocemos que te necesitamos. Guárdanos, no permitas que el enemigo nos toque. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy reconocemos que eres el Rey de gloria, eres nuestro Rey soberano, porque todos los que son guiados por tu Espíritu, mi Dios, estos son tus hijos, dice tu palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, gracias. Y si somos hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Andemos en el Espíritu y no andemos conforme a los deseos de la carne, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos.